Bienvenidos, amados hermanos. Aquí estamos otra vez ya listos y puestos. Un poquito de música de Javier para que puedan recordarle, no extrañen tanto, ¿verdad? Y cantando santo, 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 santo es el Señor. Y cantando santo, santo, santo. Espero que ya tengan su cafecito, su pan, su botanita y la pluma bien afilada para comenzar de nuevo en esta aventura de aprender más del Evangelio de San Marcos. Por aquí ya tenemos al Padre Armando listo desde la Ciudad de México y nosotros por aquí ya estamos listos. Padre, bienvenido. ¿Cómo no? ¡Qué bueno! Vamos a seguir con otro módulo. Antes de continuar, yo quisiera que repasáramos en qué parte de nuestro programa nos encontramos. Y por eso voy a proyectar en este momento un pequeño archivo en donde nos vamos a dar cuenta precisamente de lo que hemos visto y de lo que vamos a ver en este momento. Hemos visto, como ustedes pueden notar, una presentación general del Evangelio según Marcos, que dijimos lo íbamos a estudiar en su aspecto de narrador, luego de intérprete y de evangelizador. Y entonces, la presentación general, tema número 1, son las referencias históricas del Evangelio. ¿Quién es el autor? ¿En qué época se escribió? ¿En qué lugar se escribió? Luego vimos algo que fue un repaso, decir, los evangelios y el Evangelio de Marcos son una biografía antigua. Con ese presupuesto, entonces, comenzamos a estudiar a Marcos como narrador. Y en esto trabajamos prácticamente 5 temas, 4 y medio. Primero, el primer tema fue la trama del Evangelio de Marcos, cómo este Marcos es un relato que teje una trama que nos presenta una intriga de acontecimientos. Después, esa trama la realizan unos personajes y entonces nos centramos en el personaje Jesús, que es el protagonista, personaje principal. Pero en una trama siempre hay, para que tenga interés la trama, hay un conflicto y ese conflicto se da con los antagonistas, que en este caso del Evangelio de Marcos son los líderes religiosos adversarios de Jesús. Personajes secundarios, pero no quiere decir de relleno, sino bastante importantes y para nosotros como, diríamos, continuadores de su seguimiento de Jesús, están entonces los discípulos, que como vemos en el Evangelio son inconsistentes, están siempre con Jesús, pero a veces no lo comprenden y a veces se hacen a un lado, sobre todo en la pasión. Otros personajes también, diríamos, secundarios, un poco más secundarios, son las multitudes, la gente, el pueblo que se acercaba a Jesús. Lo escuchaba con agrado, dijimos, siempre lo escuchaba con agrado, buscaba estar cerca de él, se beneficiaba de lo que Jesús hacía a favor de ellos, pero después desaparecía. De alguna manera, las multitudes protegían a Jesús porque tenían simpatía por él y los líderes tenían miedo de la multitud. Sin embargo, la multitud en el relato, sobre todo cuando se cuentan los episodios de la pasión, la multitud fue manipulada y de esa manera pidieron la muerte de Jesús y así lo ejecutaron. Entonces, los personajes que eran los que más nos importaban, Jesús el protagonista, los líderes religiosos antagonistas, los discípulos que siguen a Jesús pero son inconsistentes y las multitudes muy contradictorias. Dejamos la tarea de Marcos como narrador y entonces abordamos el módulo anterior, fue Marcos como intérprete. Ahí apenas apuntamos que Marcos interpreta las escrituras hebreas, la Biblia hebrea.
En concreto, habíamos visto que al principio, en el primer capítulo, se sirve de un texto del profeta Isaías para decir que Dios iba a mandar un mensajero delante de Jesús. Ahí es una interpretación de un texto de Isaías para interpretar la actividad de Juan el Bautista. Luego, en el momento del bautismo, nuevamente Marcos echa mano de otro texto de Isaías para presentar a Jesús como el Hijo amado. Este es mi Hijo amado en el que tengo mis complacencias. Y así Marcos interpreta a Jesús como el servidor de Dios, el Hijo amado de Dios. Luego, el módulo anterior fue precisamente que Marcos interpreta la situación histórica de su comunidad, los retos históricos que enfrentaba su comunidad. Y con esto dejamos este tema, esta unidad de Marcos como intérprete de la historia. Y vamos a comenzar la tercera parte, el tercer aspecto del trabajo del Evangelio de Marcos, que es Marcos como evangelizador, como comunicador de buenas noticias. Y aquí vamos a ocuparnos de este tema número 18, lo pueden ver en sus apuntes, que Marcos va a promover una separación ritual del judaísmo. Separación ritual del judaísmo. Ahora me voy a explicar haciendo un sencillo esquema para entender el impacto que tiene este tema. Como Marcos ya nos presenta unas comunidades cristianas separadas del judaísmo. Cierro este archivo y vamos a poner un pizarrón en donde voy a presentar una situación que tenemos actualmente. Bien, entonces, a ver, vamos a buscar mi pluma. La tenía por aquí. Curiosamente, aquí está. Entonces, vamos a escribir en mi pluma. Nosotros estamos muy acostumbrados a decir, los judíos circuncidan a la gente, circuncisión. Los judíos observan el sábado. Los judíos leen como Biblia la Biblia hebrea, la leen en hebreo. Los judíos en tiempo de Jesús tenían su templo con donde hacían sacrificios. Recordamos, en tiempo de Jesús, los judíos tenían la práctica de los alimentos puros, la práctica que llamamos hoy kosher. Y finalmente, los judíos han tenido y tienen un solo Dios. Frente a los judíos, nosotros tenemos una práctica ligeramente alternativa y en otros casos totalmente alternativa. Vamos a ver un poquito cuáles son esas diferencias a las que ya nos hemos acostumbrado. Los judíos tienen circuncisión y nosotros tenemos ¿qué cosa? Bautismo. Los judíos observaban el sábado y nosotros observamos el domingo. Los judíos tenían y tienen la Biblia hebrea y nosotros tenemos algo muy particular, la Biblia griega y más el Nuevo Testamento. Uno dice, ¿por qué puso la Biblia griega? Porque la Biblia griega de los judíos contiene la Biblia hebrea más 7 libros. Y para nosotros, esa Biblia hebrea más 7 libros que tenía la Biblia griega es nuestro Antiguo Testamento. Entonces, nuestro Antiguo Testamento más el Nuevo Testamento. Ok. Seguimos adelante. Los judíos tenían su templo y sus sacrificios. Nosotros ya no tenemos ese aparato cultual y tenemos la Eucaristía.
Se terminó entonces el sistema de matar borreguitos o matar palomas o matar toros y ofrecerlos a Dios en el templo de Jerusalén. Los judíos tenían la práctica del sistema de la pureza, en los alimentos kosher, puros. Nosotros tenemos que comemos de todo lo que hay en la carnicería. Todo lo que hay en la carnicería lo podemos comer. Los judíos le dan culto a un solo Dios y nosotros decimos un solo Dios también. Nosotros tenemos un solo Dios. Pero decimos que Jesús nos reveló que ese Dios se ha revelado en tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero, que son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces vean ustedes qué grande cambio. Nosotros ahora tenemos bautismo, domingo, Antiguo y Nuevo Testamento, Eucaristía, comemos de todo sin motivos de preocupaciones de conciencia y tenemos un solo Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Ese cambio se fue produciendo poco a poco. No pensemos que cuando Jesús andaba en su ministerio inmediatamente propuso esto, para nada. Jesús fue circuncidado, Jesús practicaba el sábado, iba a la sinagoga, Jesús leía en la sinagoga la Biblia hebrea, Jesús incluso fue al templo, hizo un acto simbólico de purificación, pero fue al templo. Jesús seguramente comía alimentos puros, que es casi seguro que nunca debe haber comido cerdo, y Jesús adoraba a un solo Dios al que llamaba Padre, efectivamente. Pero poco a poco los cristianos fueron entendiendo el mensaje de Jesús, los gestos de Jesús, y poco a poco cambiaron su práctica al bautismo, el día domingo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver cómo se fue dando ese cambio, como por el año 70, cuando Marcos escribe su evangelio, ese autor anónimo al que llamamos Marcos, cómo efectivamente pudo irse produciendo esa separación paulatina de los judíos y los cristianos. Vamos entonces a entrar en este tema, el número 18. Marcos promueve la separación ritual del judaísmo. Este es nuestro tema. Cómo poco a poco se va dando la separación de las prácticas judías y las comunidades que creían en Jesús va a tener unas nuevas prácticas que se manifiestan en una nueva doctrina, en una nueva ética y en una nueva ritualidad. La doctrina prácticamente sobre Dios queda casi igual, con pequeños detalles. La cuestión ética también queda, la ética con unos matices propios de Jesús. Pero donde hay grandes cambios es en la ritualidad. Los ritos van a ser totalmente nuevos. Vamos a ver, tocayo, introducción. Los lectores de Marcos fueron afectados por las consecuencias que tuvo entre los judíos la guerra contra Roma y la pérdida del templo en el año 66 y 70 después de Cristo. Como evangelizador, Marcos tiene que guiar a su comunidad para que forje una identidad separada de su religión de origen. Buscará ofrecerle orientaciones para definir su sistema doctrinal y ético, pero sobre todo le aportará argumentos para construir su propio sistema cultural y ritual. Eso, cultural, cúltico y ritual. Entonces, poco a poco se van separando de la religión de origen y van a crear un nuevo sistema doctrinal, un nuevo sistema ético y sobre todo un sistema cúltico de culto y de ritos totalmente diferente. Y eso, lógicamente, tenemos que decir que eso se produjo sobre todo cuando se perdió el templo en esa guerra con los romanos en el año 66-70. Vamos a ver
Entonces, este tema lo vamos a desarrollar en varios puntos. Vamos a ver cuáles son esos puntos. Lo primero que vamos a ver es que Marcos va a ayudar a los cristianos a afrontar la pérdida del templo. Perdieron el templo. Luego, los va a ayudar a liberarse del sistema ritual de la sinagoga judía. La sinagoga tenía sus propios ritos. Luego, también los va a ayudar a construir una nueva perspectiva teológica y doctrinal, unas nuevas ideas sobre Dios y el modo de entender a Dios y nuestra relación con Él. Y finalmente, Marcos va a hacer una propuesta de un nuevo sistema ético, con base en el tradicional, pero con una novedad ética, que es la ética que trajo Jesús. Entonces, vamos al primer punto. El primer punto es afrontar esa tragedia inmensa de la pérdida del templo. Adelante, tocayo. Frente al hecho consumado o posible de la destrucción del templo, Marcos asume una postura diferenciada. Así es. Entonces, perdieron el templo y entonces Marcos va a tomar una postura que tiene algunos matices particulares, matices diferentes. Lo primero, inciso A. La destrucción del templo, una pérdida. La comunidad de Marcos no puede encontrar en ello satisfacción sino tristeza. En ningún lugar del Evangelio de Marcos se interpreta como un castigo por la ejecución de Jesús, ni siquiera en la parábola de los viñadores homicidas. Muchos judíos, entre ellos los judeocristianos, habían perdido el centro cultural que les había mantenido unidos. Efectivamente, la postura de Marcos es, por un lado, pues realmente aflicción y tristeza por la pérdida del templo. Es una pérdida, porque el templo para el pueblo era el centro de su unidad. Se sentían unidos en torno a ese lugar donde en sus convicciones Dios vivía en medio de su pueblo. Perder ese lugar es efectivamente motivo de tristeza. Y esa tristeza se manifiesta en que, aunque Jesús había purificado el templo, aunque Jesús proféticamente había anunciado la posible destrucción del templo, sin embargo, cuando el templo fue destruido, Marcos no dice, ya ven, ese es un castigo porque los judíos, los sacerdotes, mataron a Jesús. Dios los castigó destruyendo el templo. Eso en ningún lugar está. Bueno, vamos a ver, esa es una postura. Perder el templo fue una grande pérdida. Por lo tanto, vamos a ver otra postura, otro matiz de la actitud de Marcos. Inciso B. La amenaza de un sacrilegio desolador. Muchos judíos, y entre ellos los judeocristianos, temían que el recinto de su santuario se erigiera un templo pagano. Consideraban la amenaza como una abominación, un sacrilegio desolador. Indicios, Calígula tenía esos planes después de la guerra. Calígula era un César, Calígula. Calígula tenía esos planes después de la guerra. Algunas sinagogas fueron convertidas en lugares paganos. El impuesto pagado al templo se convirtió en fiscus indaicus y se destinó a reconstruir el templo de Júpiter en el Capitolio. Así es. Entonces, por un lado, había una grande tristeza por la destrucción del templo. Por otro lado, no podían los cristianos decir, hay que echar las campanas a vuelo. De ninguna manera, porque había una amenaza. Y la amenaza es una amenaza realmente muy grave, que en el lugar del templo, allí donde estaba el templo sagrado, construyeran un nuevo templo, pero un templo pagano, un templo a los dioses de los romanos. Y eso sería profanar el lugar del templo, sería un sacrificio desolador.
Marcos precisamente habla de que cuando llegan los romanos, instalaron en el templo un abominable ídolo. Y eso, dice, bueno, por el momento hicieron eso, pero ¿qué tal si construyen un templo al Júpiter olímpico? Evidentemente ese sería un atentado terrible. Entonces, hay signos, y los signos son que los romanos, algunas sinagogas, los convirtieron en lugares paganos. Hicieron, no sé, un lugar donde reunían algunos arneses del ejército, profanaban las sinagogas. Otra amenaza terrible fue que, como todos los judíos, daban cada año un pequeño impuesto, unas cuantas moneditas que hasta Jesús pagó, precisamente para mantener el culto del templo. Y los romanos, vamos a decir, se agandallaron ese impuesto. Dijeron, matanga, dijo la changa, y venga para acá. Incautaron ese impuesto y se lo llevaron a Roma para el culto del templo de Júpiter. Entonces, las amenazas de profanar el lugar del templo eran grandes y por eso Marcos es muy cuidadoso. Qué grande tristeza y más terrible todavía la amenaza que pudieran efectivamente hacer ahí un templo pagano. Sin embargo, vamos a ver otra postura de Marcos. Insisto, tocayo. Una esperanza frustrada. La comunidad de Marcos había esperado que el templo o casa de Dios se abriera un día a todos los gentiles. Se suponía que podía llegar a ser un lugar legítimo de oración para estos. Ahora, no solo está destruido, sino que existe el temor de que su recinto se dedicara a un culto ilegítimo de los gentiles. La pérdida del templo, por lo tanto, también destruyó una esperanza cristiana. Eso. Interesante esto. Cuando Marcos nos cuenta que Jesús ocupó el templo y expulsó a los vendedores, dijo, mi casa será casa de oración para todos los pueblos. Los cristianos decían, si todos somos hijos de Dios, pues todos podemos adorar a Dios. Aquí hay un lugar donde se adora a Dios, pues que todo mundo venga a adorar a Dios. No solamente los judíos, que todo mundo. Recordamos que en el edificio del templo se podía visitar, lógicamente, toda la explanada. Y en la explanada podían estar también los paganos, los gentiles. Pero después ya había unos muros a los que solamente podían entrar los israelitas. Voy a ver si encuentro ese pequeño mapa. A ver, vamos a ver sobre el templo. A ver si lo encuentro por aquí. Sobre cómo estaba el edificio del templo. Si lo encuentro pronto lo presento y si no, pues solamente se los voy a ir platicando. A ver, no lo encuentro pronto. Un segundito, tengo muchos mapas, muchísimos, y estos mapas sobre todo geográficos. Ay. Aquí está. Eso. Pero ese es como se encuentra actualmente. Vean. Aquí es como se encuentra actualmente el recinto del templo. Aquí está una mezquita, aquí está el domo famoso, aquí está la puerta dorada y toda esta es la explanada del templo. Lo que queda ahora del templo antiguo es el muro de los lamentos, que es la muralla oeste, que está precisamente aquí. Vamos a ver si encuentro un poquitito más estos mapas precisamente del templo de Jerusalén. Uy, la tierra prometida.
Se los prometo que lo voy a buscar y para la próxima exposición lo presentaré con todo detalle para ver cómo estaba el templo, en donde había, en esa explanada grandota, aquí está, muy bien, ya ahora sí lo podemos presentar. Este es el templo, su grande explanada. Y entonces, en esa explanada está lo que se le llama el atrio o el patio de los gentiles. Allí podían entrar los paganos. Pero después había una pared a la cual ya no podían traspasar por las puertas los paganos. Y entonces estaba dividido con el patio de las mujeres. Aquí entraban las mujeres, nada más. Luego, aquí podían entrar, dice aquí, Cort Patio de Israel. Los varones israelitas podían entrar en todo este lugar. Aquí podían estar, aquí también podían estar. Entonces, aquí las mujeres y aquí los varones en todo este lugar. Y luego había este lugar, ya era exclusivo de los sacerdotes. Aquí estaba el altar. Bueno. Y aquí estaba ya propiamente lo que se llama el santuario. Estos eran patios. A ver, vamos a ver los patios. Patio de Israel. Aquí también estaban ya, patio de los gentiles, de los paganos. Aquí podían entrar ya solo los israelitas. Todavía este es un patio. Aquí las mujeres ya cruzaban esas paredes, las mujeres. Y luego los hombres podían entrar aquí y entrar todo este lugar, los varones israelitas. En este lugar solo los sacerdotes. Y luego ya propiamente en el santuario había lo que se le llama esta primera parte, que era el vestíbulo. El vestíbulo, lugar de entrada propiamente. Luego el lugar santo. Lugar santo. Ulam es el vestíbulo, Jekal, lugar santo, y luego la última parte, separada por una cortina, era el lugar santísimo, el santo de los santos. El lugar santo entre los más santos. Y aquí solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año. Bueno, pues esa era la manera como estaba organizado el templo. Cuando Jesús llegó, corrió a los vendedores que probablemente estaban en estos lugares. Y entonces dice, mi casa será casa de oración, pero para todos los pueblos, acabando con todas estas divisiones. E incluso, ustedes ven que en el Evangelio según San Marcos, cuando Jesús muere, dice, el velo del templo se rasgó de arriba abajo. ¿Qué quiere decir? Que esta cortina que estaba aquí, que impedía el acceso al Santo de los Santos, esa cortina se rasgó. ¿Qué quiere decir? Que el Dios en el que creen los cristianos es un Dios abierto a todos, que no hace distinción de personas y por lo tanto no debe haber patios ni cortinas que impidan el acceso a él. Pero, ¿qué sucede? Volvemos ahora a nuestro apunte. ¿Qué sucede? Que esa esperanza de que fuera abierto el templo a todos los gentiles y fuera lugar legítimo de oración para todos, cuando destruyeron el templo, pues ¿qué pasó? Se acabó ese proyecto. Ya no hay templo, ya los gentiles pues ya no tienen dónde entrar a adorar junto con los judíos. La esperanza quedó frustrada. Pero eso aparece claro en el Evangelio según Marcos. Ahora, ya no hay templo. ¿Qué nos queda? Letra D, tocayo. La libertad de una comunidad sin templo. La pérdida del templo fue la ocasión para que los cristianos se expresaran con libertad frente a una institución tan apreciada. La comunidad de Marcos desliza algunas críticas sobre el manejo mercantilista del templo, a la vez que alimenta la esperanza de un nuevo templo futuro, no hecho a mano, que sustituirá al templo hecho a mano. Bien, entonces, si ya no hay templo,
si se destruyó ese templo, bueno, pues podemos hacer algunas críticas. ¿Qué cosa era lo que afeaba el templo? Pues que fuera un lugar de negocio. Compraban y vendían. Entonces, incluso hacían largas oraciones y les quitaban los bienes a las viudas. Entonces, es una crítica a ese sistema que se fue corrompiendo poco a poco. Pero estas críticas no son novedosas. Estas críticas las habían hecho los profetas siglos atrás. Isaías tiene críticas durísimas, no diríamos Jeremías, críticas durísimas. Entonces, sin embargo, los cristianos de alguna forma, aunque quedaron libres de todas esas divisiones, sin embargo, esperan un nuevo templo futuro. Pero ya ese templo ya no va a ser de piedras, no hecho por los hombres. Va a ser un templo no hecho con manos humanas, sino un templo espiritual. En la primera carta de Pedro nos va a decir que ese templo es la comunidad. Y la comunidad que precisamente son piedras, pero piedras vivas. La comunidad es el nuevo templo donde Dios habita. San Mateo lo va a decir, donde dos o más se reúnen en mi nombre, yo estoy en medio de ellos. El evangelista Marcos todavía no llega a esos desarrollos, sino simplemente esperan un nuevo templo donde quepan todos, pero ese nuevo templo es un templo espiritual, no hecho a mano, no hecho de piedras. Bien. Vamos a ver entonces que el templo posibilitaba toda una serie de ritos. Como ya no hay templo, ya no podemos hacer esos ritos, entonces hay que liberarse del sistema ritual de la sinagoga. El templo y las sinagogas tenían muchas prácticas religiosas que efectivamente con toda esa invasión romana se terminaron. Vamos a ver. Adelante, tocayo. La pérdida del templo fue también la ocasión histórica para que los cristianos crearan su propio sistema cultico, su propio sistema cúltico y ritual, que fuese independiente de los judíos, a quienes llama este pueblo. Así es. Entonces, poco a poco van tomando distancia de los judíos y ya no dice el pueblo elegido, sino una expresión que a nosotros nos suena muy dura. Dice este pueblo, este pueblo. Entonces, una distancia grande. Y poco a poco va a ir apareciendo una forma nueva de dar culto a Dios. Letra A, tocayo. Un sistema ritual propio de los cristianos. Marcos comienza el relato de la actividad pública de Jesús con su bautismo y termina con la institución de la Eucaristía. Estos dos polos se enmarcan el Evangelio, ponen la base narrativa fundadora de los nuevos símbolos y acciones simbólicas de los cristianos. El bautismo y la Eucaristía son ahora los signos de identidad y no hay circuncisión. Ya no hay circuncisión. Adelante. Ni abluciones, tampoco holocaustos y sacrificios. Así es. Entonces, vamos a ver despacito todo esto. Recordemos que como ya fue destruido el templo, los cristianos tienen que de todas formas expresar su fe de alguna manera. Ya no van a ir al templo. El Evangelio, según Marcos, nos dice que Jesús se bautizó en el Jordán. Y al final del Evangelio, Jesús comparte el pan con sus discípulos, la última cena. Esos dos gestos son los gestos o acciones simbólicas, nuevos símbolos fundadores de los símbolos cristianos. ¿Cuáles son esos símbolos cristianos? El bautismo y la Eucaristía. Se va a acabar la circuncisión y se van a acabar, porque ya no se pueden hacer, los sacrificios. Pero junto con ello, también hacemos a un lado todas esas abluciones, el lavarse las manos hasta el codo. Bueno, ahorita en el tiempo de coronavirus hay que lavarse las manos muchas veces, ¿verdad? Pero en ese tiempo, cuando salían a la calle, llegaban y se lavaban las manos hasta el codo. Todo eso los cristianos lo van a ir dejando. Como no hay templo, ya no hay forma
de ofrecer sacrificios de animales y quemarlos como ofrenda agradable a Dios. Los holocaustos es quemar la ofrenda, quemar el animalito ofrecido. Y ya tampoco habrá el sacrificio o la matanza de animalitos en el templo. Todo eso se acaba. Nosotros los cristianos ya no tenemos ese tipo de ritos, ese tipo de sacrificios. Entonces, para nosotros, realmente lo que tenemos como sacrificio es el sacrificio de alabanza, según los salmos. Y que para nosotros es que en realidad el único sacrificio es el sacrificio de Jesús, que se celebró de una vez y para siempre, y no necesitamos matar animales. Jesús ya se ofreció y ofreció su propia persona. Bueno, vamos a ver ahora una práctica ritual de los cristianos que va a sustituir la circuncisión. B. El bautismo único. El perdón de los pecados se consigue ahora por el único bautismo, que se contrapone a los muchos bautismos o abluciones exigidas por la ley de la pureza. Además, Jesús vincula su autoridad para purificar el templo con la legitimidad religiosa del bautismo. El templo, como lugar de la expiación y del perdón de los pecados, ha perdido su monopolio. Así es. Entonces, cuando alguien iba al templo, ofrecía un sacrificio, y efectivamente un sacrificio por el pecado, y al ofrecerlo se sentía reconciliado con Dios. ¿Qué cosas hacen los cristianos? Celebran el bautismo, y al celebrar el bautismo mueren al pecado. Y un único bautismo, no hay muchos bautismos como se hacían en el Jordán, muchos bautismos. Para los cristianos, un solo bautismo nos alcanza el perdón de los pecados. Bautismo único. Y se va dejando a un lado la circuncisión como rito de iniciación. Sí, letra C, tocayo. El bautismo con Espíritu Santo. Juan anuncia un bautismo futuro administrado por uno más fuerte que los bautizará con Espíritu Santo. Cuando aparece este más fuerte, no bautiza él, sino que es bautizado. Así indica con el ejemplo cómo posteriormente todos los cristianos serán bautizados con Espíritu Santo. El bautismo de Jesús pasa a ser el prototipo del bautismo cristiano. Así es. Entonces, es muy sugerente que nosotros veamos a Jesús que va al río Jordán y allí no bautiza a él, sino que lo bautizan a él. Pero en el momento en que Jesús es bautizado, se abren los cielos y baja el Espíritu Santo. Y entonces, justamente, allí tenemos nosotros el prototipo del bautismo de los cristianos. El Evangelio según Marcos nos dice que Juan bautizaba con agua, pero el más fuerte que iba a venir iba a bautizar con el Espíritu Santo. Entonces los cristianos dicen, ya vino Jesús, Jesús está lleno del Espíritu Santo porque bajó sobre él y nosotros ahora vamos a bautizar precisamente con Espíritu Santo. En el bautismo, además de celebrar el perdón de los pecados, celebramos que recibimos el Espíritu Santo. Un paso adelante, otro rito. La Eucaristía ocupa el lugar del culto del templo. Jesús destruye dicho culto, su purificación del templo. Vuelve imposible el culto sacrificial. En cambio, en la Eucaristía instituye el pan en lugar de los holocaustos y sacrificios de animales y el vino en lugar de sangre. Relaciona ambas cosas con su propia muerte. Cuando muere, el velo del templo se rasga en dos, signo de que había producido un cambio profundo. Así es. Entonces, un cambio realmente profundo en esta forma de darle culto a Dios. No hay templo,
se acaba el culto del templo, ya no es posible hacer sacrificios en el templo. Y entonces, ¿qué cosa se ofrece? La carta a los hebreos diría, se ofrece el sacrificio de Melquisedec, que era pan y vino. Bien, pero en el Evangelio de Marcos no dice eso, eso lo dice la carta a los hebreos. Marcos nos va a presentar la última cena en la que Jesús ofrece precisamente el pan y el vino. Y entonces, en el pan tenemos el lugar del cuerpo de Jesús. Ya no vamos a matar animales, sino vamos a ofrecer a Jesús, que se ofreció una sola vez y para siempre. Entregó su vida. Y nosotros en el pan encontramos el cuerpo de Jesús entregado por nosotros. Y así no hay lugar para sacrificios ni holocaustos. Y luego en el vino encontramos la sangre de Jesús. Ya no es necesario matar animales para ofrecer su sangre a Dios. Ahora nosotros ofrecemos a Jesús que entregó su vida, que derramó su sangre por nuestra salvación. Y eso lo hacemos en el sacramento para nosotros más importante junto con el bautismo, que es precisamente la Eucaristía, nuestra acción sagrada. Un cambio total. Bueno, es conveniente aquí para que todos vean en su Biblia leer este texto, ¿verdad? El texto de la cena, Marcos 15, 37, 38, que más bien es la ofrenda de Jesús. 15, 37, 38. Marcos 13, 14, 15. Tocayo, por favor, 37 y 38. Entonces Jesús, lanzando un fuerte grito, expiró. La cortina del templo se rascó en dos de arriba abajo. Con eso se abre precisamente el acceso a Dios. Ya no hay límites para acceder a Dios. Todos podemos darle culto a Dios y ofrecerle a Dios. Lo mejor que tenemos para ofrecerle es el ofrecimiento que hizo Jesús de su vida, y precisamente este ofrecimiento que él simbolizó en esa cena, en el pan y en el vino, es nuestra nueva forma de culto. Y eso es para todos los pueblos. Quien crea en Jesús, quien recuerde su última cena, puede ofrecer a Jesús en su cuerpo y en su sangre para nuestra salvación. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Entonces, ese es nuestro nuevo culto. Vamos ahora, cómo hay una nueva forma de vivir religiosamente en la comunidad. Letra E, tocayo. Una comunión religiosa nueva e incluyente. La comunidad de Marcos ha roto sus lazos cultuales con el judaísmo, posee sus propios rituales, se ha independizado del sistema ritual judío y lo critica, como indican las polémicas sobre el sábado, el ayuno, los alimentos y la pureza. Esta liberación ritual y el recuerdo de los viajes de... Eso, hay una liberación ritual. Y el recuerdo de los viajes de Jesús, ¿sí?, a la Decápolis, al otro lado del lago, el encuentro con la Sirofenicia y la confesión del centurión muestran que los no judíos han ganado un lugar en la comunidad de Marcos. Eso. Entonces, nueva realidad comunitaria. La comunidad cristiana ya no es una comunidad simplemente judía. La comunidad cristiana, que además ya tiene sus propios rituales y está libre de todo el sistema ritual judío, como lo muestran esas polémicas que aparecen en el Evangelio sobre el sábado, porque Jesús sanaba en sábado. Mientras otros ayunaban, Jesús no ayunaba. Mientras los judíos pensaban que algunos alimentos eran puros y otros impuros, dice Marcos, Jesús declaraba puros
todos los alimentos, estas prácticas de pureza muestran la independencia, la liberación ritual. Ya estamos independizados de todos los ritos del templo y de la sinagoga. Y después, algo novedoso, si estamos libres de todo eso, todos pueden entrar a la comunidad. Y eso Marcos lo presenta que fue anticipado por Jesús. Jesús no estuvo cerrado en Israel, en el pueblo elegido. Jesús comenzó a abrirse y salió de la tierra de Israel, se fue a la Decápolis, a las 10 ciudades, anduvo con la Ciro-Fenicia en la región de Tiro y de Sidón, en la Fenicia, lo que hoy es el Líbano. Además, un centurión romano declaró que Jesús es el Hijo de Dios, centurión romano. ¿Qué significa esto? Que los no judíos tienen un lugar en la comunidad de Marcos. Y esto lo vamos a ver ahora otra vez con otro mapita. Vean ustedes aquí el templo, que es toda una división de gentes. Los gentiles por un lado, los israelitas por otro. Y entre los israelitas, división entre mujeres y hombres. Y entre los hombres, división entre hombres, varones, laicos, no sacerdotes, y los varones sacerdotes. Entre los sacerdotes, una división grande, porque solo el sumo sacerdote podía entrar al Santo de los Santos. Todas esas divisiones se acaban. Los cristianos, todos hijos de Dios, todos hijos de Dios. Y entonces vamos a ver cómo Jesús había de alguna forma anticipado precisamente esa, ¿qué vamos a decir? Esa nueva realidad. ¿Cómo anticipó esa nueva realidad? Entonces, aquí está la Decápolis. Vean ustedes, a ver, vamos a ver el mapita. Aquí está el Mar Muerto. El Mar Muerto recibe aguas del río Jordán. Ese es el río Jordán. Aquí dice Jordán. Muy bien. Del otro lado del Jordán, aquí está la Decápolis. ¿Me explico? Las 10 ciudades que están fuera de la tierra prometida. Y Jesús anduvo en esos lugares, anduvo en las 10 ciudades, pero no solamente allí. Aquí está la Decápolis, pero Jesús también anduvo en Fenicia, en la región de Tiro y de Sidón, que está un poquitito más al norte. Y luego Jesús anduvo también en Gadara o Gerasa, que es al otro lado del Jordán. Quiere decir que a San Marcos le interesa mucho presentar que Jesús no se encerró en la tierra de Israel, en esta tierra de aquí, sino que anduvo en Fenicia, anduvo en la Decápolis, anduvo por aquí, y efectivamente esto da lugar a que en la comunidad se vea con buenos ojos, que estén abiertos a todos los no judíos, judíos y no judíos, un solo pueblo, nada de dos pueblos con tantas divisiones. Pero bueno, eso también indica que tiene que haber cambios en doctrina, cambios teológicos. 18.3, tocayo. Los desacuerdos doctrinales de los cristianos con la sinagoga judía no se referían a la fe mesiánica, sino a la manera de entender la identidad del Mesías Jesús. Eso, entonces, nada de rechazar la fe mesiánica, pero vamos a ver qué Mesías nos mandó Dios, qué tipo de Mesías, porque ya en el mismo judaísmo, vamos a poner aquí a nuestro pizarrón, ya en el mismo judaísmo había maneras muy diferentes de entender al Mesías. Todos tenían la fe mesiánica. Fe mesiánica. Pero unos pensaban que el Mesías iba a ser un sacerdote, que iba a venir a poner en orden el culto del templo, que algunos veían que estaba muy deteriorado. Otros pensaban que Jesús iba a venir como un maestro, que iba a venir como nuevo Moisés a explicar bien la ley. Otros pensaban que el Mesías iba a ser un nuevo rey,
hijo de David. Ustedes ven que estas expectativas aparecen en el Evangelio. El Bartimeo dice, hijo de David, ten piedad de mí. Entonces, todos esperaban ese enviado de Dios, ese Mesías, pero había varias maneras de entenderlo. Sacerdote, maestro de la ley o rey. Rey que iba a poner su palacio, su trono y su ejército y iba a gobernar con cetro de hierro. Bien. Entonces, va a haber diferencias doctrinales sobre la manera de entender al Mesías y de presentar a Dios. Vamos a ver, en primer lugar, algunas tensiones sobre el monoteísmo. Adelante, tocayo. Tensiones con el monoteísmo. En la sinagoga había una inconformidad creciente por la cuestión de si un ser humano puede ocupar el puesto de Dios. Se reprocha a los cristianos por las blasfemias de pretender que Jesús, número uno, pueda perdonar los pecados y número dos, que esté sentado a la derecha del poder de Dios. Su base está en el hecho de que Marcos presenta a Jesús terreno irradiando la gloria del resucitado. Entonces, estos son cambios notabilísimos. Marcos nos presenta a un Jesús al que en algún lugar le llama Señor, o sea, ya irradia la gloria del resucitado. Y entonces, los judíos de la sinagoga de enfrente dicen, ¿cómo es posible que nos presenten a un ser humano, un carpintero, que perdona pecados? Un carpintero que ustedes dicen está sentado a la derecha de Dios. Eso es imposible, eso es impensable. Les parecía que eso era una blasfemia, una blasfemia. Consideraban a los cristianos realmente blasfemos. Vamos a ver otra cosa. Tocayo. 3 manifestaciones de la divinidad. Al inicio, a la mitad y al final de su relato, Marcos presenta 3 escenas de manifestación divina que estructuran su evangelio. Corrigen y revelan la identidad de Jesús después de que Juan anuncia al más fuerte. En el bautismo, Dios habla desde el cielo y presenta a Jesús como su Hijo amado, después de que Pedro lo confiesa como Mesías. En la transfiguración, Dios pide que escuchen que Jesús muere. El centurión declara, era hijo de Dios, pero en la tumba el mensajero divino anuncia que ha resucitado. El misterio se va desvelando. El lector es el beneficiario. Así es. Entonces, vamos a ver estas escenas tan particulares donde Dios se manifiesta según el Evangelio de Marcos. Vamos a ver. Entonces, vamos a ver que en esas escenas de manifestación divina encontramos, vamos a ver un poquitito, en el bautismo, Dios se manifiesta y ¿qué hace? Declara a Jesús como su Hijo amado. Y podríamos añadir, y el Espíritu baja sobre Jesús. Entonces en el bautismo vemos una voz de Dios, un Espíritu que rasga los cielos y que baja, y que Jesús es declarado Hijo amado. Se dan cuenta que en el bautismo de Jesús está ya una nueva manera de entender a Dios. Dios que habla y declara que Jesús es su Hijo y el Espíritu que baja sobre Jesús. Es una manifestación nueva del modo de entender a Dios. Luego, Jesús va a ser declarado Mesías por Pedro. Pero viene otra escena de manifestación divina que es la transfiguración. Otra vez, es Dios que pide que hay que escuchar al Hijo amado. Y efectivamente, cuando Jesús muere, el centurión dice, es el Hijo de Dios. Entonces, Dios se presenta como Padre de Jesús, que es el Hijo. Y finalmente, en la tumba, otra manifestación de un mensajero divino que nos va a presentar a Jesús como el que ha resucitado. Ha resucitado. Y de esta manera, entonces, hay una nueva manera de entender a Dios,
una nueva manera de entender a Jesús, perdón. Entonces vamos a ver en este cuadrito que hay unas confesiones humanas y unas revelaciones divinas. En una escena, en esta primera escena, vamos a marcarla, en el capítulo 1, tenemos esta escena del mensajero Juan y del bautismo. ¿Qué cosa dice Juan citando al Antiguo Testamento? Juan es un hombre, le da un título, uno más fuerte. Perfecto. Título que le da Juan, apoyado pues en su condición de mensajero. Pero aparece Dios y ¿qué dice? Es el Hijo amado. No es simplemente uno más fuerte que yo bautizo con agua, él bautizará con espíritu. No, es el Hijo amado. La otra escena, vamos a ver, la otra escena es donde Pedro reconoce a Jesús como Mesías, el Mesías de Dios. Qué bueno, un título declarado por un ser humano. Eso está bien, es correcto. Pero aparece Dios en la transfiguración, en 9:7, y le vuelve a llamar el Hijo amado. Y luego, efectivamente, vamos ahora a la escena de la muerte, donde el centurión en 15:39 declara que es el Hijo de Dios. Y en 16:6, el mensajero divino declara, ha resucitado. Está en toda su gloria. Entonces, con esto, Jesús es entendido de una manera muy diferente y el Dios es entendido de otra manera, no totalmente diferente, pero más específica. Ahora, Dios es el Padre de Jesús. Cuando nosotros decimos, creo en Dios, qué bueno, también muchos otros creen en Dios. Los judíos creen en Dios, los musulmanes creen en Dios y en un único Dios. También otras religiones creen en Dios, pero muy interesante, nosotros creemos en un Dios que es Padre de Jesús y que da su Espíritu Santo. Un Dios que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Y por qué? Porque efectivamente la experiencia de Jesús y la reflexión apostólica que encontramos en los evangelios y en las cartas apostólicas nos va a decir Dios es Padre y Jesús es el Hijo de Dios, es Dios Hijo. Y el Espíritu Santo que da Dios y que da Jesús es Dios Espíritu Santo. Una nueva manera de entender a Dios y de entender a Jesús y de entender al Espíritu. El Espíritu es el Espíritu de Jesús y es el Espíritu de Dios. Bien. Vamos adelante pintando la raya frente al judaísmo. Jesús ya no es un simple ser humano. Letra C. Ser de condición divina es algo que Jesús no se atribuye, lo dice la voz celestial. Jesús habla de sí mismo a la manera humilde de un hijo de hombre, de un ser humano. Pero tras su muerte, Dios le dice al resucitado, siéntate a mi derecha. Como una dignidad tal sobrepasa toda expectativa cuando se manifiesta. Marcos tiene que aludir a la necesidad de la pasión. Esta majestad solo es comprensible con el monoteísmo judío si se basa en la acción de Dios con el crucificado y no en las obras y palabras maravillosas de Jesús. Entonces, vamos a ver un detallito. Jesús nunca dice, yo soy Dios Hijo. Nunca. ¿Quién lo presenta como tal? El Padre. En el bautismo y en la transfiguración. La voz celestial dice, este es mi Hijo amado, escúchenlo. O este es mi Hijo amado en el que tengo mis complacencias. Jesús siempre se condujo de manera humilde. Siempre de manera humilde. Se presenta a sí mismo como un hijo de hombre, como un ser humano. Pero es la voz celestial la que lo presenta como el Hijo. Y que después, cuando resucita, Dios le dice, siéntate a mi derecha. Dios le dice al resucitado, siéntate a mi derecha. Y eso es que Jesús ya participa de la condición divina.
esta majestad del resucitado es compatible con el monoteísmo judío, pero no porque Jesús haya tenido esa arrogancia o haya pretendido hacerlo, sino que es Dios que actuó en el crucificado y lo resucitó. Dios actúa y lo glorifica, y así Dios lo sienta a su derecha, y ese Hijo del Hombre es precisamente el Hijo del Padre, el Hijo amado, en quien Dios se complace, y entonces es para nosotros de condición divina. Una nueva manera de entender a Dios. Vamos a ver ahora que Marcos, sin embargo, maneja una estrategia muy particular al ir revelando a Jesús. Letra D. La estrategia del secreto. Marcos utiliza también el motivo del secreto para encubrir la condición divina de Jesús antes de su exaltación. En efecto, solo se debe hablar de ella hasta después de Pascua. Así busca proteger el monoteísmo auténtico, que no puede tolerar que un ser humano se eleve por sus propios actos y palabras a ser Dios, pero que podía aceptar a un ser humano sea elevado por Dios a la condición divina. Así es. Entonces, hay que ver muy bien cómo Marcos va presentando a Jesús. Cuando Jesús hace un acto de poder que solamente Dios puede hacer, lo hace, lo que llamamos milagro. ¿Qué dice el Evangelio de Marcos? Que Jesús les ordenaba que no lo dijeran a nadie. O sea, antes de su exaltación, se mantiene un secreto sobre esa condición de Jesús, precisamente sobre esa manera de ser de Jesús, que hace todo lo que hace Dios. Eso lo mantiene el secreto. Pero después de Pascua, cuando Jesús ha resucitado, entonces ahora sí, después de Pascua, los discípulos van a comprender que Jesús es verdaderamente el Hijo amado del Padre. Y vamos a leer ese texto, precisamente el texto de la transfiguración, Marcos 9, 9, 10. Vamos a ver Marcos 9 y los versículos 9 y 10. Tocayo, Al bajar de la montaña, les encargó severamente que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. 10. Ellos guardaron el secreto, pero discutían entre sí qué podía significar aquello de resucitar de entre los muertos. Bien. Este pasaje es tan importante, Tocayo, que lo vamos a leer otra vez para que nos lo aprendamos. 9. Al bajar de la montaña, les encargó severamente que no contaran a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre hubiera resucitado de entre los muertos. Ellos guardaron el secreto, pero discutían entre sí qué podía significar aquello de resucitar de entre los muertos. Así es. Entonces, ¿qué encontramos? Que durante su ministerio, antes de la exaltación, es secreto. Eso de que Dios Padre dijo, este es mi Hijo muy amado, eso hay que mantenerlo en secreto. ¿Hasta cuándo? Hasta que resucite de entre los muertos. Y los discípulos se quedan de oquis, no saben qué significa eso de resucitar. Pero ya después de Pascua, entonces, lógicamente, dicen, es verdaderamente el Hijo de Dios. Es verdaderamente el Hijo de Dios. Y esto es un atrevimiento. Lo van a ir diciendo con mucho cuidado para no ofender sensibilidades. ¿Qué cuidado, qué precaución toman? Que el monoteísmo auténtico no admite, no puede tolerar que un ser humano se eleve. Si un ser humano por sí mismo llega y dice, ¿saben qué? Que yo soy Dios Hijo. Eso es inadmisible, eso es una blasfemia frente al monoteísmo auténtico. Pero el monoteísmo auténtico sí puede aceptar
que Dios o que un ser humano sea elevado por Dios, que Dios lo haya elevado a la condición divina. Por eso no se dice, yo saben que por mis propias pistolas, cuando me maten, yo me voy a resucitar a mí mismo. No. En el Evangelio dice, Dios lo resucitó de entre los muertos. Entonces, el Evangelio nos muestra no que Jesús se esté elevando por sí mismo, sino que Dios lo eleva, es elevado por Dios a la condición divina. Y precisamente esto es lo que maneja Marcos de una manera muy cuidadosa, con la estrategia del secreto. Antes de Pascua, nada de presentar a un Jesús presuntuoso y arrogante que se eleva a la condición divina. Hay algunos signos particulares en el bautismo y la transfiguración donde Dios lo reconoce como hijo, pero claramente se dice, ellos no entendieron, guárdenlo en secreto hasta que resucite. ¿Está claro? Y una vez resucitado, ahora sí, anuncian que Dios lo ha resucitado y lo ha elevado, pues, a esa glorificación, a esa condición divina. Bueno, vamos a ver ahora, además de lo ritual y del culto, y además de lo teológico y doctrinal, la ética, cómo hay que comportarnos. Voy a poner un esquemita para que entendamos estos elementos fundamentales para constituir una identidad religiosa. Una identidad religiosa normalmente se constituye en torno a lo que yo puedo saber. ¿Qué puedo saber? ¿Qué puedo saber? ¿Sí? Lo que yo sé. Luego, además de eso, ¿qué puedo hacer? O más que puedo, vamos a borrarle aquí. ¿Qué debo hacer? ¿Sí? Y otra cosa es que debo celebrar. Entonces aquí tenemos un sistema, más bien 3 sistemas, que uno sería la doctrina, la ética y el culto. En griego, algunos utilizan unas expresiones muy interesantes. En griego hablan de, vamos a ver, griego, el mitos, que equivale a la doctrina, la ética, el ethos y el rito. Así se habla. Entonces, un sistema religioso tiene un sistema doctrinal, teológico, tiene una ética, tiene una moral, tiene un culto de celebración. Entonces, nosotros ya hemos visto cómo el Evangelio según Marcos nos da una nueva definición de los ritos. También nos da una nueva doctrina sobre Dios y sobre Jesús. Y ahora vamos a ver cómo el Evangelio según Marcos nos va a dar una nueva ética, un nuevo ethos. Lo que yo, como decimos aquí, ¿qué cosa debo hacer? ¿Cuál es mi conducta? ¿Cómo debo comportar? Todo sistema religioso tiene un saber, una doctrina, un hacer, una ética y una celebración que es un culto, una expresión simbólica. Es el culto. Vamos a ver entonces la doctrina. Tocayo 18.4. Para Marcos existe una base ética común para la sinagoga judía y el cristianismo. Alcanzar la vida eterna depende de la observancia de los mandamientos. Jesús y un escriba sensato que no está lejos del reino de Dios coinciden en que amar a Dios y al prójimo son los mandamientos más importantes. Entonces, la base ética, ¿a poco vamos a dejar la ética del Antiguo Testamento? De ninguna manera.
la ética del Antiguo Testamento se mantiene. La sinagoga judía y el cristianismo coinciden en esa ética, que es precisamente cómo podemos nosotros hacer la voluntad de Dios guardando los mandamientos. ¿Se acuerdan la pregunta que le hizo el escriba a Jesús? Y entonces Jesús le dice, ¿y qué lees? Bueno, aparece el primero amar a Dios, el segundo ama a tu prójimo. Y cuando el escriba contesta, dice, no estás lejos del reino de Dios. Haz eso y vivirás. Entonces, la ética común, guardar los mandamientos. Pero vamos a ver algunos acentos. Letra A, tocayo. El amor al prójimo es un valor fundamental para la comunidad de Marcos que aparece ya en el Antiguo Testamento y en el judaísmo contemporáneo, aunque el Evangelio de Marcos lo califica de segundo, es equiparable al primer mandamiento, el axioma fundamental del judaísmo. A ellos se somete todo el sistema sacrificial. Muy bien. Nosotros decimos, ok, el cristianismo trajo una novedad, es el amor al prójimo. No es cierto. El amor al prójimo ya está en el Antiguo Testamento. Y vamos a ver cómo está en el Antiguo Testamento, y por eso coincidimos con los judíos en la ética del amor al prójimo. Levítico 19:18. Vamos a buscar. Levítico, tercer libro de la Biblia, 19:18. Tocayo. No tomarás venganza ni guardarás rencor a tus compatriotas. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Leemos esto otra vez. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vemos aquí Levítico capítulo 19, versículo 18. El mandamiento del amor al prójimo forma parte de la ética del Antiguo Testamento. Es un valor fundamental. En el Antiguo Testamento, en el judaísmo del tiempo de Jesús, sigue siendo fundamental. Ahora, en el Evangelio según San Marcos dice, el primer mandamiento, ¿cuál es? Vamos a ver, Marcos 12:31 para leerlo bien eso. Porque algunas cosas hay que leerlas bien en la Biblia. Marcos 12:31. Y vamos a leer desde tantito antes, 12:28. Desde el 28, tocayo. Un maestro de la ley que había oído la discusión y había observado lo bien que les había respondido, se acercó y le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús contestó, el primero de todos es este, escucha Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Síguele, tocayo. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante que estos. ¿Digo? Síguele. El maestro de la ley le dijo, muy bien, maestro, tienes razón al afirmar que Dios es único y que no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todas sus fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado acertadamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Aquí está muy interesante. Vean, Jesús habla del primer mandamiento y luego dice, y el segundo es. Y el segundo es este. Efectivamente. Entonces, ¿qué dice el maestro de la ley? 32. Lo mismo, dice lo mismo. Dios es único y hay que amarlo con todo el corazón. Y luego dice también
que efectivamente hay que amar al prójimo como a uno mismo. Aquí, sí, hay que amar a Dios con todas las fuerzas y amar al prójimo como uno mismo. Pero hay un comentario que aparece en el Evangelio de Marcos. Esto vale más que todos los holocaustos y los sacrificios. Se dan cuenta que la vida ética, la vida de practicar los mandamientos, es más importante que todos los holocaustos y sacrificios. ¿Esto por qué se dice? Porque ya no había templo, ya no hay holocaustos ni hay sacrificios, y entonces hay que remarcar eso. Como ya a Dios no le damos culto con holocaustos y sacrificios, ¿cómo nosotros le damos culto a Dios? A través del mandamiento del amor. En las dos direcciones, amar a Dios, que es el primer mandamiento. Oigan, Jesús dijo, versículo 29, el primero de todos es este. El primero de todos es este. Versículo 30, amarás al Señor tu Dios. Luego dice, el segundo es este, amarás al prójimo como a ti mismo. Aquí tenemos que decir que a veces los cristianos, no sé, pensamos marcar demasiadas las diferencias y decimos, la grande novedad del cristianismo, el amor al prójimo. Despacito, nada de eso. El Antiguo Testamento ya manda el amor al prójimo. Y luego, mandamiento principal de los cristianos, el amor al prójimo. No es cierto. El primero es, amarás a Dios sobre todas las cosas. Primero es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el segundo, aquí marcamos, el segundo es semejante, es a la par. A ver, vuelvo a marcar aquí que el Evangelio dice segundo. Y el segundo en 12:31. A ver, volvemos a leerlo para que no nos quede duda. Y el segundo es este, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y vean lo que le añade Jesús, no hay otro mandamiento más importante que estos. Interesante, no hay otro, o sea, uno, pero más importante que estos. Quiere decir que los cristianos tenemos un solo mandamiento que es amar a Dios y amar al prójimo. Amar a Dios es lo primero y amar al prójimo es lo segundo. Naturalmente, Dios siempre es el absoluto y siempre Dios va en primer lugar. Pero a Dios lo amamos amando al prójimo y el que ama a su prójimo ama a Dios. Esto lo desarrollará el Evangelio según Juan y sobre todo lo dirá claramente en sus cartas. En una de sus cartas, la primera dice, si alguien dice ama a Dios y no ama a su prójimo, es un mentiroso. Porque ¿cómo puede amar a Dios al que no ve si no ama a su prójimo al que sí ve? Bueno, entonces, esta cuestión ética del mandamiento del amor es importante. Y hay una base común con la tradición bíblica judía. Pero novedades de la ética cristiana, inciso B, tocayo. La renuncia al estatus es otro valor importante para la comunidad de Marcos. Cuando el amor al prójimo tropieza con la desigualdad existente en todas partes, es preciso relativizar y superar las diferencias de estatus. Marcos propone una inversión entre los primeros y los últimos, entre el grande y el servidor. El Hijo del Hombre, que vino a servir a todos con la entrega de su vida, es ejemplo para los discípulos. Cuando les presenté el esquema del templo y me tardé un poquitito para encontrarlo porque era importante, se daban cuenta de las grandes diferencias. En la visión del pueblo del tiempo de Jesús, unos son los judíos y otros los paganos. Entre los judíos, unos son los varones y otras las mujeres. Entre los varones, unos son los sacerdotes y otros son los varones laicos. Entre los sacerdotes, uno es el sumo sacerdote y otro los sacerdotes en general. Esas desigualdades terribles es el estatus. Cada quien dice, es que yo tengo estatus, yo soy de la nobleza, yo soy superior. Podríamos decir, yo soy de los primeros, yo soy de los grandes.
Y si hay primeros, pues lógicamente hay últimos. Acuérdense, si alguien dice que hay primeros, quiere decir que hay últimos. Si alguien dice que él es grande, es patricio, quiere decir que hay plebeyos, que hay servidores. ¿Y qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el Hijo del Hombre? El Hijo del Hombre vino a servir. Y entonces, el que quiera ser el primero, hágase el último y el servidor de los demás. Vamos a leer ese texto. No vamos a leer 9:35, que es precisamente cuando los discípulos pelean por quién es el primero. Se pelean por quién es el primero. Vamos a leer el texto donde Jesús nos dice que nada de andar buscando que nos sirvan, que se nos rindan a nosotros. Marcos 10, 43, 44. Cambio total de ética. 10, 43 y 44. A ver, lee desde el 42, tocayo, que es tan importante. 42. Jesús los llamó y les dijo: ustedes saben que quienes figuran como jefes de las naciones las gobiernan tiránicamente y que sus dirigentes las oprimen. No debe de ser así entre ustedes. El que quiera ser importante entre ustedes, que sea su servidor, y el que quiera ser el primero entre ustedes, que sea esclavo de todos. Ok. ¿Cómo funcionan todas las naciones? Hay jefes y hay dirigentes que se sienten superiores. ¿Cuál es la ética, la vida moral en la comunidad de Marcos? Se tiene que acabar eso. No debe ser así en la comunidad, entre ustedes. Al que quiera ser importante, que sea servidor. Tranquilamente. El que quiera ser importante, que sea servidor. El que quiera ser el primero, debe ser el último. El que quiera ser el primero, sea esclavo de todos. Entonces, ¿y eso por qué? Porque el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar la vida. Ese es el ejemplo de Jesús, el que hay que seguir y vivir en la comunidad. Esa es una nueva ética. Renuncia al estatus, renuncia a las dignidades y a las superioridades, renuncia a la supremacía. Vamos a ver el inciso C, tocayo. La actitud ante el poder y la dominación se transforma radicalmente en el ambiente del reinado de Dios. Si quien reina es un Dios que es Padre, todos somos hijos o niños, y de ellos es el reino. Ya no hay lugar para señores ni para súbditos. Según Marcos, hay que renunciar absolutamente a dominar a los demás. Frente a la tiranía y a la represión de los jefes y los magnates, la orden de Jesús es que no sea así entre ustedes. Así es, ¿verdad? Entonces, recordamos la sociedad de la época de Jesús en el mundo mediterráneo, la sociedad patriarcal, el poder y la dominación. Eso se tiene que acabar porque Jesús nos ha anunciado que Dios es Padre y es Padre de todos. Todos somos hijos y somos niños. Si queremos entrar en el reino, hay que ser como los niños. Hay que hacernos hijos de Dios, hijos del Dios del reino. Y allí ya no hay superiores ni inferiores. Por eso pusimos aquí, no hay lugar para señores ni para súbditos. Eso lo dice Jesús, que no sea así entre ustedes. Hay que hacer una renuncia absoluta a dominar a los demás. Y entonces, vuelvo a remarcar otra vez, porque esto es importante todavía en nuestra época. Voy a poner el pizarrón y voy a anotar otra vez. Las familias patriarcales. La familia. Y el patriarca. Patriarca. En latín, pater familias. Así se les llamaba a los patriarcas. Pater familias, en latín. El pater. ¿Qué cosa es el pater?
En primer lugar es el esposo de la esposa, es el padre y es el patrón o amo. Y por lo tanto, de menor consideración, de menor dignidad, están quienes están la esposa, están los hijos y están los siervos o esclavos. Siervos. Esta es una clara diferencia. El pater familias, por el solo hecho de que tiene las propiedades y los dineros, es el dueño de la esposa o de las esposas, dueño de los hijos y dueño de los siervos. Y esta es, lógicamente, una división terrible. ¿Qué cosa trae la comunidad cristiana? Nos va a decir que esa distinción entre esposo y esposa se tiene que terminar, porque los dos tienen que estar a la par. El esposo y la esposa. Dios los creó varón y mujer, a la par. Luego, en la comunidad cristiana ya no va a haber lugar para padres, porque uno solo es el Padre. Y todos nosotros somos hermanos. Y en la comunidad cristiana no tiene que haber patrones ni amos. Donde todos somos servidores unos de otros, ya no hay lugar para patrones ni amos. Entonces, hay una nueva manera de vivir en la casa, en la iglesia doméstica, en la familia de Dios, donde Dios es el único Padre. El varón y la mujer tienen la misma dignidad. Dios los creó varón y mujer, ¿sí? Todos somos hijos de Dios y hermanos entre nosotros, y todos debemos servirnos unos a otros. Nadie es más y nadie es menos. Costumbres de nuestro pueblo. Cuando yo me presento, le digo, Armando Nogués, servidor, para servirle. Efectivamente, eso es afirmar el evangelio, la ética del evangelio. Un rechazo de la dominación del poder. Hay los jefes de las naciones que dominan y se comportan como si fueran sus dueños, pero entre ustedes no ha de ser así. Vamos a ver ahora la actitud ante la riqueza. Tocayo. La actitud ante la riqueza y la posesión queda también transformada por el reino de Dios. Marcos recuerda que la seducción de las riquezas ahoga la palabra. En el ambiente del reino, lo que cuenta es compartir. Para seguir a Jesús, al que tenía muchas posesiones, se le pide venderlas y darlas a los pobres. Marcos insiste en la dificultad que tienen los ricos para entrar en el reino de Dios. Lo ilustra con la comparación de la aguja y el camello. Bien. Aquí queremos ver una cuestión de la riqueza. La riqueza puede seducir y eso le llamamos la ambición. Nos seduce el querer tener más riqueza y más dinero y acumular mucho dinero. En la parábola del sembrador se nos dice que efectivamente la seducción de las riquezas impiden y ahogan la palabra. Son como la espiga que ahoga la palabra de Dios. La seducción de las riquezas, los bienes acumulados, la acumulación, eso es riqueza. Pero los bienes son bienes y esos no hay que despreciarlos. Cuando el rico se acerca con Jesús, ¿qué debo hacer para ganar la vida eterna? Jesús no le dice, ¿sabes qué? Desprecia tus bienes, considéralos caca del demonio. Nunca dice eso Jesús. ¿A qué lo invita? A compartir. Los bienes son bienes y son buenos. Hay que compartirlos precisamente dándolos a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Si tú compartes, Dios es tu tesoro, Dios está en tu corazón. Y el Dios que es providente, ese Dios bueno que efectivamente da todo lo necesario a todos sus hijos,
pues ese se va a ocupar de ti. Entonces, los bienes son bienes y hay que compartirlos con los necesitados. Cuando alguien no comparte, entonces sí. Cuando alguien no comparte, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Qué difícil. El que no quiere compartir, que se cierra, que hace de sus riquezas su Dios, algo irrenunciable, algo absoluto, entonces qué difícil es entrar en el reino de Dios. Y aquí hago otra vez una nota, porque son cosas importantes de la ética cristiana que a veces se manejan de una manera un poco torcida. Vamos a ver. Encontramos un pasaje donde se habla de la riqueza. La riqueza. ¿Sí? ¿Qué cosa es lo que Jesús propone? ¿Qué hay que hacer con los bienes? Con los bienes. Con estos bienes. Hay que compartir. Compartir. Porque Dios es Padre de todos y es el que nos ha dado todos los bienes y nos ha dado todos sus hijos y quiere que vivamos precisamente con los bienes compartidos. Pero, ¿qué significa cuando alguien no quiere compartir? Y entonces tiene aquí su bolsa de riquezas, su bolsa de monedas, y él no quiere compartir. Cierra todas sus muros y todo lo demás para nunca compartir. ¿Qué cosa quiere decir? Que para él no comparte porque las riquezas son irrenunciables. Irrenunciables. Son su absoluto. Y lo absoluto y lo renunciable, para nosotros, para los creyentes, solamente es Dios, el Dios verdadero. Y cuando alguien considera que sus riquezas son irrenunciables y absolutos, pues son su Dios, pero lo escribimos con minúscula. Y hacer de las riquezas su propio Dios es lo que nosotros llamaríamos idolatría. Porque algo que no es Dios, las riquezas no son el Dios verdadero, entonces lo convierten en su Dios, en su absoluto, en su irrenunciable. Y hacer de una cosa, de un capital, algo absoluto, hacerlo algo divino, irrenunciable, eso es la idolatría, es un falso Dios, que es lo contrario del verdadero Dios. Por eso, en el Evangelio de Mateo se dice, ustedes no pueden servir a Dios y a las riquezas. Eso no dice San Marcos, pero lo dice San Mateo. No pueden servir a Dios y a las riquezas. Hay que hacer una opción. Si hay riquezas, hay bienes de este mundo, son bienes, son buenos. No hay que cerrarlo, no hay que poner este muro, hay que compartir. Y entonces cuando se comparte, reconocemos que Dios nos dio todos los bienes y que no nos va a faltar lo necesario. Pero si nosotros ponemos este muro y a la riqueza la hacemos un absoluto, lo hacemos un Dios, es un falso Dios. Por eso esa es la verdadera idolatría. Paréntesis. La idolatría no es que alguien traiga su imagen de la Virgen de Guadalupe o su crucifijo o que tenga, no sé, una medalla. Eso no es idolatría. La idolatría, según el Evangelio, es la codicia. La codicia es la idolatría. A ver, esto lo voy a probar porque es importante probarlo. Ahorita no me recuerdo bien la cita, pero la voy a buscar. Busco en mi Biblia y en mi Biblia se va a hablar de codicia. Y esta cita sobre la codicia aparece por aquí. En Colosenses 3:5, que no se nos olvide, Colosenses 3:5. Tocayo, por favor. Por tanto, mortificad vuestros miembros terrenos, fornicación, impurezas, pasiones, malos deseos y la codicia, que es una idolatría. ¿Cuál es la idolatría? La codicia. La idolatría es la codicia, según Colosenses 3:5. Eso está más que claro. Y entonces,
Por eso, cuando nosotros vemos en el Evangelio según Marcos, hay una actitud ante la riqueza, el caso del rico que quiere ganar la vida eterna, y entonces Jesús le dice, tienes que compartir y darlo a los pobres. Como él se cierra, Jesús dice, qué difícil es entrar en el reino de Dios. No acepta que Dios sea su rey. Para él, su rey es la riqueza, y entonces qué difícil es entrar en el reino de Dios. Vamos a ver ahora otro puntito sobre esta cuestión ética y ya terminamos este asunto. Letra E, tocayo. Los códigos familiares que habían sido reglamentados desde Aristóteles en forma patriarcal estaban vigentes en el mundo grecorromano y judío. Marcos busca que su comunidad rompa con el dominio del patriarca y promueve relaciones más igualitarias entre esposo y esposa, padres e hijos, amos y siervos. Para orientar a su comunidad, Marcos también registra un catálogo de vicios. El Evangelio de Marcos aporta a su comunidad una base doctrinal, ética y ritual para que viva separada de la sinagoga judía y en tensión con el mundo grecorromano. Eso. Entonces, la familia patriarcal ya estaba reglamentada. Aristóteles la reglamenta perfectamente. ¿Qué cosa propone Marcos? Hay que romper con ese dominio del patriarca. Ser más igualitarios entre esposa y esposa, padres e hijos, todos hijos, el único padre es Dios. Todos servidores, no hay amos, no hay patrones. Pero Marcos también tiene otra cuestión ética y es el catálogo de vicios. Eso que sale del corazón del hombre y eso que sí lo mancha. Vamos a ver cuáles son los vicios según el Evangelio de Marcos 7, 21, 22. Marcos 7 y vamos a 21, 22. Desde el 20, tocayo. Y añadió, lo que sale del hombre no es lo que mancha al hombre, porque es el corazón de los hombres de donde salen los malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, perversidad, fraude, libertinaje, envidias, injurias, soberbias y necedad. 23, tocayo. Todas estas maldades salen de su interior y manchan al hombre. Entonces, la vida ética en la comunidad de Marcos no acepta malos pensamientos, fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, codicias, perversidades, fraude. El fraude lo ve muy mal Marcos. Libertinaje, envidia, injuria, soberbia y necedad. Todo eso lo ve muy mal Marcos. Vamos a leer otras traducción de esto en la Biblia de Jerusalén, a ver cómo traduce. A ver, aquí tengo esto. Marcos 7. A ver, aquí lo buscamos. 7, 21 y 22. Marcos 7. 21 y 22. Adelante, tocayo. Porque dentro del corazón de los hombres salen las intenciones malas, fornicaciones, robos, asesinatos, adulterios, avaricias, maldades, fraude, libertinaje, envidia, injuria, insolencia, insensatez. Bien, Todas hasta ahí. Esa es la ética de la comunidad según la comunidad de Marcos. Y de esta manera, lo que acabamos de ver es cómo el Evangelio según Marcos aporta una base doctrinal a su comunidad para que viva separada de doctrinal, ética y ritual. Entonces, una comunidad que tiene una doctrina diferente, una ética no tan diferente, pero algo, poquito diferente, y una ritualidad totalmente diferente. Y así va a poder vivir separada de la sinagoga judía. Ya no hay templo, pero va a vivir separada de la sinagoga judía.
Y con esto entonces terminamos la exposición y repasamos, poniendo falso y verdadero a estas afirmaciones. Tocayo. Marcos interpreta la destrucción del templo como un castigo por la ejecución de Jesús. A ver, nos dice que el templo lo destruyeron los romanos porque así Dios castigó porque mataron a Jesús. Falso. Marcos nunca dice que la destrucción del templo fue castigo por eso. Número 2. La pérdida del templo dio ocasión a Marcos para deslizar algunas críticas contra él. Efectivamente, sí, verdadero. Se pueden hacer críticas al sistema del templo. 3. El bautismo y la Eucaristía son los signos de identidad del nuevo sistema cultico cristiano. Verdadero. Bautismo y Eucaristía. En Marcos ya están estos dos signos del sistema cúltico. 4. Los no judíos ya han ganado un lugar en la iglesia de Marcos, junto a los judeos cristianos. La iglesia de Marcos hay los no judíos que son la mayoría y unos pocos que son judío-cristianos. Verdadero. 3. 5. Las tres manifestaciones de la divinidad en Marcos corrigen y revelan la identidad de Jesús. Así es. Entonces, esto es verdadero y recordamos que Jesús no anda de arrogante y de presuntuoso, decir, mírenme, yo soy el Hijo de Dios, vengo aquí, soy Dios Hijo. No. En el Evangelio de Marcos es cuidadoso y es Dios mismo que lo presenta como su Hijo, el amado, y como su Hijo a quien hay que escuchar. Es Dios el que lo glorifica y que lo eleva. 6. Marcos usa el motivo del secreto para encubrir la divinidad de Jesús antes de su exaltación. O sea, antes de Pascua se guardan en secreto esas manifestaciones y se van a anunciar después de Pascua. Verdadero. 7. Marcos somete todo el sistema sacrificial al mandamiento del amor y al prójimo. Eso. Entonces, esto vale más que todos los holocaustos y sacrificios. El amor a Dios y al prójimo son mucho más importantes que todos los sacrificios. Verdadero. Para orientar a su comunidad, Marcos también registra un catálogo de vicios. Eso. Verdadero. Hasta lo leímos 2 veces. Bien, pues yo creo que con esto concluimos este tema de mucha importancia para que nosotros vayamos entendiendo cómo es que los primeros cristianos, sobre todo de la segunda generación, fueron tomando distancia un poco doctrinal, mucho ritual y poco en el campo ético frente a su religión de origen. Muy bien. Tocayo, con esto. Vamos a descansar entonces un momento. Nos vamos con un poco de música de Javier. Por favor, les recuerdo que si hay alguna pregunta, hacérnosla llegar, ya sea por el mismo YouTube o bien por correo electrónico. Hermanos, nos vemos en un momento. Bendiciones.